por Wilson Bello y Michel Murcia. La epistemología es una parte central de la filosofía que tiene como fin estudiar el conocimiento, su naturaleza, su origen, el alcance y la validez de esta. A lo largo de la historia han habido muchos pensamientos, por ejemplo el de Platón, en el que la república gobierna, Aristóteles, donde el conocimiento es traspasado de persona en persona. También tenemos el pensamiento sofista, donde nada existe en realidad, sino que algo que puede conocerse. Y el pensamiento de Protágoras, donde no hay opiniones correctas ni opiniones incorrectas. Existen dos cosmovisiones de pensamiento. La primera, que es el idealismo, con su máximo exponente Platón, quien planteaba las ideas persistentes sobre la percepción de las cosas. En esta cosmovisión, Platón planteó una frase que dice: pienso y luego existo. Una segunda cosmovisión es el materialismo, donde su máximo exponente es Aristóteles. Planteaba que las ideas innatas no existen. Kant es un filósofo demasiado importante para la epistemología, con sus tres tipos de pensamiento: analítico a priori, que significa antes de la experiencia; el sistético posteriori, después de la experiencia; y el sintético a priori, a través de la intuición. En la epistemología encontramos que existe una objetividad versus la subjetividad. La objetividad consiste en demostrar hechos científicos, mientras que la subjetividad persigue el pensamiento interno del ser o su psiquis. Teniendo en cuenta estas dos variables, entendemos que lo esencial es lo que está, la cientificidad es lo que se ve y se puede analizar, y lo experimental que no se puede ver totalmente. La investigación entonces nos lleva a resolver cuál es la pregunta, cuál es el problema a solucionar. Existen dos procesos de investigación, los cuales surgen a partir de una hipótesis. El primer método de investigación es el cuantitativo y hay un segundo método que se denomina cualitativo. El método cuantitativo se caracteriza por tener tres componentes: uno de cantidad, uno numerológico y otro estadístico, mientras que el cuantitativo se basa en la calidad de la información. Un ejemplo de un proceso cuantitativo puede ser las estadísticas del DANE, que tiene cómo respaldar la información que da con números y cifras reales. Mientras que un ejemplo del sistema cualitativo sería cuando a procesos de unas elecciones electorales se entrevista a personas para que den su punto de vista acerca de algún movimiento político o de algunas ideas políticas. Una vez abordados todos estos conceptos epistemológicos, Michael, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras tú que la epistemología te aporta a ti como futuro profesional de la rama del derecho? Es decir, tú como abogado, ¿cómo aplicarías todos estos conocimientos que has adquirido en este programa y desde la rama de la epistemología? Wilson, me parece muy interesante tu pregunta, pero yo diría que lo más importante de la epistemología es que nos dice siempre que planteemos un problema, una pregunta, problema para resolver el problema. Entonces siento que en el derecho siempre pasan muchos tipos de casos, y es entender por qué la persona hizo eso. Si fue por culpa suya, si fue por dolo, o si fue por algo que se sale de su margen natural, es decir, que lo obligaron, que estaba obligado a cometer el delito y no tenía su capacidad para poder decidir. Es muy importante saber que en Colombia hay mucha vulneración de los derechos. Es muy importante saber que la persona que comete el delito no es meramente culpable, existe la presunción de inocencia. Wilson, desde la epistemología, ¿tú cómo abordarías una investigación criminal? La epistemología la podemos aplicar a cualquier investigación. Desde la rama del derecho, que es donde me estoy formando, considero que la epistemología nos permite a nosotros investigar cualquier tipo de delito o crimen con los pasos que anteriormente tú has mencionado. Es decir, el primero sería definiendo cómo se cometió o quién cometió el crimen, que sería como el planteamiento del problema. Una segunda fase que podríamos aplicar allí desde la epistemología sería la planeación de esa investigación. Tercer paso sería la recolección de los datos, desde las fuentes primarias, desde el lugar de los hechos, desde los involucrados, tanto el victimario como la víctima. Una cuarta sería analizar toda esa recolección de información, procesarla para finalmente obtener unos resultados, los cuales puedan mostrar realmente desde la lógica jurídica quién es el responsable del cometido de ese delito.
Michael, viendo toda la situación actual del país, donde cada día despertamos con noticias de corrupción en el gobierno y todas las entidades que hacen parte de la rama, tanto del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, te pregunto, ¿tú cómo llevarías a cabo una investigación de un caso de corrupción? Lo primero que deberíamos ver en este tipo de investigaciones es si se aborda desde un ámbito objetivo o subjetivo. Yo diría que la corrupción es un tema meramente subjetivo porque son las pretensiones de la persona que la comete, son su motivación, sus motivaciones personales, los daños emocionales que tienen, daño de querer dañar a la sociedad para beneficio propio. Entonces científicamente no podríamos demostrar qué fue lo que lo motivó o qué fue lo que él quería hacer con ese dinero, un ejemplo. Pero entonces es importante saber las razones para que se pueda crear, no sé, evaluaciones, métodos, criterios para que las personas que van a trabajar con el dinero del Estado pasen por una evaluación y evitar a futuro un posible fraude nuevamente de estos. Sería mi manera de pensar, ¿no? Para concluir, queremos saber de parte de ustedes, compañeros, ¿cómo creen que ha impactado este curso de epistemología de las ciencias sociales desde cada una de sus carreras profesionales?